Objetivos. Identificar los tipos de transporte de contaminantes de un determinado tramo de un sistema ambiental. Construir un sistema ambiental que simule una cuenca hidrográfica donde se presenten tensiones e impactos ambientales. Determinar la velocidad del fluido en los diferentes tramos del sistema ambiental. Introducción. La ecuación del balance global es la ecuación de la continuidad, basada en el principio de Lavoisier de que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Esta ecuación puede ser aplicada a una región o unidad de estudio cualquiera y en un tiempo cualquiera. Sin embargo, cuando la unidad de tiempo es grande, se debe considerar que las variaciones en el volumen almacenado son despreciables y, en ese caso, las entradas son iguales a las salidas. Lavoisier demostró que las sustancias reaccionantes al interactuar entre sí forman nuevos productos, con propiedades físicas y químicas, diferentes a las de los reactivos. Esto debido a que los átomos de las sustancias se ordenan de forma distinta. Componentes. Transporte de contaminantes. Cuando un contaminante ingresa a cursos de agua en movimiento, normalmente en disolución, se producen varios mecanismos de transporte y se distinguen dos situaciones bien diferenciadas. Cuando el contaminante es no reactivo y no existe ningún tipo de interacción con el medio acuoso debido a que el contaminante solo se mueve arrastrado por el flujo generando movimientos de advección, dispersión y difusión. Y cuando el contaminante es reactivo, se producen interacciones entre todos los componentes contenidos en el agua y el contaminante introducido, generando fenómenos reactivos como la quimisorción y la precipitación. Advección. Componente de flujo que impulsa un contaminante a transportarse en la dirección de la corriente. Difusión. El contaminante logra mezclarse completamente con el medio líquido. Dispersión. El contaminante se mueve por las fluctuaciones de la corriente, consiguiendo la destrucción parcial del contaminante en el medio líquido. Materiales: 4 metros de manguera de diámetro de media pulgada, 4 metros de manguera de 3/4 de pulgada, un balde con dispensador de 10 litros, 21 jeringas de 5 mililitros con aguja G21, azul de metileno, aceite vegetal, 2 abrazaderas, cinta teflón y cinta aislante, y por último, un cronómetro y una cinta métrica. Se construyó un sistema simulando la trayectoria de una cuenca hidrográfica confinada, en la cual se busca entender el balance de Lavoisier junto con la identificación de sus componentes de flujo, como la advección, la dispersión y la difusión, presentes en el fenómeno de transporte de contaminantes. Dicho sistema contaba con dos mangueras de diámetros diferentes, así como la existencia de un represamiento abierto representado por un balde de 10 litros. Para la construcción de este sistema, se conectaron 4 metros de manguera con un diámetro de 3/4 de pulgada hacia un pedazo de manguera que comúnmente utilizamos para el regadío de plantas, y se las unieron con dos abrazaderas de metal. Esta conexión se realizó con la finalidad de que al momento de conectar la manguera al caño, se disminuyera la posibilidad de fuga por la presión del agua. El otro extremo de la manguera fue colocado y sujetado con cinta aislante al borde del balde, en donde se acumulaba el agua. Dicho balde se encontraba encima de una caja para generar como una especie de caída de agua. Se procedió a retirar la válvula, o también llamada llave de regulación, que presentaba el dispensador del balde, y a través de dicha salida se conectó otra manguera de 4 metros de longitud y media pulgada de diámetro, y se selló dicha conexión con cinta aislante para evitar fugas de agua. Esta manguera dirigía el curso del agua hacia el desagüe. A través del trayecto formado por las dos mangueras de diferente diámetro, se ubicaron 21 puntos, los cuales representaban los puntos de contaminación. Luego se procedió a medir la distancia entre puntos con una cinta métrica. En cada uno de estos puntos se insertó 1 mililitro de azul de metileno a través de 21 jeringas de 5 mililitros con aguja G21, el cual representaba el contaminante introducido en el sistema. Dicho colorante se introdujo punto por punto comenzando desde el último punto marcado. Se realizó de esta manera con la finalidad de poder apreciar mejor el componente predominante en cada punto, ya que si se comenzaba desde el primer punto, el colorante al transportarse durante todo el trayecto iba a dificultar la correcta identificación del componente gobernante en el siguiente punto del sistema hídrico, ya sea adhesivo, dispersivo o difusivo.
Para calcular la velocidad del flujo del agua en cada punto, se procedió a tomar el tiempo con un cronómetro, en el que una burbuja de aire demoraba en recorrer desde un punto hacia otro, para lo cual se extrajeron las jeringas y se sellaron los puntos con cinta de teflón para evitar fugas en el sistema. Para el primer trayecto del sistema, es decir, para la manguera de 3/4 de pulgada, ese mecanismo funciona adecuadamente. Sin embargo, para el segundo trayecto, es decir, desde la salida del balde hasta la desembocadura del agua, al desagüe, se presentó el siguiente inconveniente. Era difícil tomar el tiempo que demoraba desde un punto hacia otro, debido a que el balde, al no tener un caudal regulado, presentaba mucha velocidad y no se podía apreciar con claridad la burbuja de aceite, por lo que se optó por colocar una bola de plástico negro para notar con más claridad su desplazamiento. Como se observa en la tabla, se tomaron mediciones para cada uno de los tramos, comprendidos entre dos puntos. Se midió la distancia entre cada uno de ellos. En la primera experiencia, se observó el comportamiento del azul de metileno inyectado en cada punto. Se nota que en los primeros tramos se da advección seguida de dispersión. En los siguientes esto cambia y se nota dispersión-difusión, hasta llegar al punto y tramo que desemboca en la fuente, por el cual el comportamiento es primero advectivo, dispersivo, y al llegar a la fuente se da dispersión. Posteriormente, en el segundo, que continúa la fuente, mayormente se nota advección seguida tanto de difusión como dispersión. En cuanto a la segunda experiencia, se tomó el tiempo en el cual el cuerpo pasaba de un punto a otro, lo cual nos sirvió para determinar la velocidad mediante cálculos. Mediante esto, se logró determinar que, en el primer tramo, es decir, antes de la fuente, la velocidad fue mayor que en el segundo tramo, referido al posterior a la fuente. Para el primer tramo, el valor de la velocidad tiene un promedio de 0.1988 metros por segundo. En cambio, para el segundo, el valor promedio se incrementa a 0.7866 metros por segundo.